Hola fans de LEGO. En el video de hoy nos embarcaremos en una aventura en velero para descubrir qué tiene de especial este set. Quise tener este set de regalo porque el velero se ve bastante elegante, bien podría estar en el despacho de alguien muy importante como pieza de exposición. A pesar de ser un set chico y de regalo, no se queda corto en lujos. Primero que nada, trae dos piezas de delfín, las cuales son difíciles de encontrar y aumentan el precio del set, si lo tuviera, por ser piezas específicas de animales. Segundo, la gama de colores expresa la relajación, comodidad y un poco de lujo que todos deseamos en nuestras vacaciones perfectas con la combinación de blanco, beige oscuro, café anaranjado y dorado en los detalles, de los cuales a propósito, no hay pocos. Yendo a los detalles, solo miren esos pisos de madera en toda la cubierta, los barandales dorados, la cadena del ancla, los marcos de las ventanas y los detalles sobre la cabina. Podría ser un manguerote o un reflector o una bocina. Me gusta que la cabina pueda abrirse y muy audazmente tenga un espacio para que los brazos de los muñequitos quepan y pueda cerrarla con uno adentro. Arriba, me gusta que las velas estén hechas con piezas. Además, son más piezas por si quieres desarmarlo y crear otra cosa. Cuando lo vi anunciado, me daba la impresión de que serían muy frágiles, pero que seguramente tendrían un as bajo la manga para reforzarse. Y sí, muy cuidadosamente, LEGO escondió varios pins de Technic en la vela que la conectan al mástil en varios puntos, dándole firmeza y aún así permiten que rote. Y hablando de cosas frágiles, lo más complicado de armar del set son los barandales, no por tener que flexionar estas barras, que sí cuesta trabajo. El reto es poner las parejas en la punta para que pueda embonar bien y no se caiga. Como no hay nada que las una más cerca de los pines, estas dos barras paralelas hacen que todo el juego de flexibilidad del barandal compense aquí y se zafe relativamente fácil. Sin embargo, bien colocado, termina reforzando la elegancia del diseño del velero. Una última cosa que me preocupaba era si podría separarse de la base del agua para jugar más libremente con él y tenerlo en tierra quizá, y afortunadamente sí se puede. Después de armar este gran premio de lujo y relajación, hay varias piezas extras que no pueden quedarse en una bolsita. Primero, todas estas formarán parte del agua agitada, tanto por el velero como por los delfines. Y también moveré esta pieza acá arriba porque es de mi color favorito. Con la mayoría de estas otras, descubrí que se puede hacer un telescopio para ver islas inexploradas o contemplar a los delfines. Incluso tiene sus detalles dorados como el velero, y lo mejor es que girando esta pieza se activa el zoom para ajustar el rango de visión. Estas otras piezas empezaban a darme qué pensar. Primero había pensado en hacer otro telescopio de mano, pero sentí que era demasiado forzado usar todas las piezas en un telescopio habiendo ya tantos artefactos de visión a bordo. Al final decidí resolver el único detalle que me causaba incomodidad del set. La parte de arriba de la vela la veo muy plana. Siento que la vela podría haberse extendido hasta allá o un par de piezas podrían completar el remate. Así, no solo termina en una punta de mástil un poco infuncional, estas piezas retoman el dorado del velero y lo traen acá arriba, y esta pieza atravesada puede ser un eje o una polea que regula la rotación de la vela desde la base hasta la punta del mástil. Y como siempre, así es como yo lo guardaría en su caja para protegerlo del polvo y transportarlo. Por cierto, yo también hice una entrada para el concurso en que ganó este set, y aunque obviamente me hubiera gustado ganar, me alegro de que el ganador nos haya dado este set tan increíble. Podría mostrárselas aún así, pero eso será para otro momento. Nos vemos en los siguientes videos de cómo usar las piezas extras para mejorar los sets en los que vienen. ¡Hasta luego!